paciente y la posibilidad de desarrollar efectos adversos. Y ya en mayores de 75, entonces también discutir el riesgo, ¿no? Y esta parte de los mayores de 75 sigue estando un poquito en controversia. Entonces, si ustedes tienen un paciente entre los 0 a los 19 años, obviamente inician cambios del estilo de vida para reducir el riesgo de un evento cerebrovascular o el riesgo cardiovascular en sí. Obviamente, si tienen un diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar, se le debe iniciar estatina. Si el paciente se encuentra entre 20 a 30 años, y tiene historia familiar de un evento prematuro que incrementa el riesgo cardiovascular y tiene un LDL de mayor de 160, entonces ahí pudiesen considerar intervenciones ya sea en el cambio del estilo de vida o en todo caso una estatina. Y que tienen que tomar en consideración como un evento prematuro de que puede aumentar el riesgo cardiovascular es una historia familiar de un evento cardiovascular que tenga un LDL mayor de 160 a pesar de que ustedes han hecho cambios del estilo de vida, el paciente hace actividad física y se adhiera a la dieta en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, con un síndrome metabólico, en condiciones específicas en las mujeres como en preeclampsia, menopausia prematura o enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la misma etnia, principalmente en aquellos que tengan ancestros asiáticos, ¿no? Entonces, los pacientes que se encuentran entre 40 y 75 años, que tienen un LDL entre 70 pero menos de 190, sin diabetes, entonces ahí ustedes evalúan el riesgo cardiovascular de ese paciente y obviamente discuten los riesgos, los riesgos y los beneficios de iniciarle una terapia con estatina. Entonces, si ese paciente que tiene un LDL entre 70 pero menos de 190, evalúan el riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es bajo, o sea, menos de un 5%, entonces lo que hay que hacer es enfatizar en los cambios de estilo de vida. Si tiene un riesgo cardiovascular entre 5 y 7.5, que básicamente es un riesgo que está así como borderline, entonces ustedes igual discuten con el paciente la necesidad de iniciarle o no una estatina, una terapia intensiva con estatina. Pero si ya tienes un riesgo cardiovascular entre más de 7.5 pero menos de 20%, ya es un riesgo moderado, o sea, intermedio. Entonces, siempre es el cambio de estilo de vida e iniciarle entonces una estatina de intensidad moderada, que puede ser una simvastatina a dosis de 20-40 miligramos. Y en ese contexto ustedes van a buscar una reducción del LDL de cerca de 30 a 49%. Pero si es aquel paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular mayor de 20%, entonces ahí sí es necesario iniciarle una estatina de alta intensidad para reducir el LDL de más del 50%, ¿no? Ya esto, lo de aquí abajo, es básicamente las consideraciones de cuándo hacer el índice de calcio, que es una tomografía que evalúa la capa íntima de las arterias y entonces lo clasifica, ¿no? Dependiendo del el mismo índice de calcio. Si va de 0, si va de 1,99, si va más de 100. Y entonces con esto también se puede correlacionar y decidir si le dan o no terapia con estatinas al paciente. Ya básicamente estos son los efectos adversos de las estatinas, principalmente lo que más se caracteriza es por mialgia. También pueden haber casos de rhabdomiólisis, miopatías inducidas por las estatinas. A nivel hepático hay que vigilar las transaminasas porque puede haber una elevación de 3 veces el límite superior, pero ya la falla hepática es algo raro. Alteraciones de la memoria y la cognición, esto sí es importante porque se ha relacionado los estudios lo habían relacionado, por lo menos en el uso de estatinas en adultos mayores, que digamos que por eso lo hace tan controversial si se le inicia o no, por los mismos efectos adversos, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que empeora la parte de la memoria y la cognición. No ha visto asociación con cáncer y a nivel de la función renal, obviamente tienen que
evaluar la parte de la función renal, y también se han visto casos de diabetes asociada a estatinas, principalmente en aquellos que usan dosis altas, pues, por ejemplo, arriba de 80 miligramos de atorvastatina al día se pueden asociar con el riesgo de desarrollar diabetes. Esto básicamente es lo mismo, es la evaluación clínica de igual el riesgo cardiovascular, si es en prevención secundaria y es en prevención primaria. En prevención secundaria, todo mayor de 18 años, ustedes evalúan los eventos que ha tenido el paciente y evalúan si tiene un alto riesgo cardiovascular o si tiene una enfermedad estable. Si tiene un alto riesgo, entonces obviamente la dosis máxima de estatina, buscando reducir ese LDL lo más que se pueda. Si es una enfermedad estable, entonces puede ser una estatina de moderada a alta intensidad. Y ya en prevención primaria, si tienen un LDL mayor de 190, entonces ahí le dan la dosis máxima de estatina que tolera el paciente y buscan entonces reducir ese LDL a obviamente menos de 190, y si persiste mayor de 100, entonces añadirle el ezetimibe. Si el LDL se encuentra entre 70 y 189, obviamente tienen que ver si es diabético o no. Si es diabético, entonces estatinas de moderada intensidad y buscan reducir de un 30 a un 50% el LDL. Si no, entonces lo mismo que el cuadro anterior, ¿no? Evaluar el riesgo cardiovascular y entonces tomar una determinación. Si en prevención primaria el paciente tiene un LDL menor de 70, entonces evaluar la parte de los estilos de vida del paciente. Entonces, lo mismo. Y aquí les pongo este artículo que eran recomendaciones para descontinuar la terapia con estatina en los adultos mayores. Es una revisión de guías y hasta la edad de aproximadamente 75 años, la efectividad de la medición preventiva cardiovascular es indiscutible y junto con la intervención del estilo de vida se reduce significativamente el impacto cardiovascular. Ok, en cuanto a los adultos mayores de 75-85 años, hay evidencia de que los beneficios de las estatinas generalmente van a superar los riesgos. Sin embargo, hay cierta controversia en que en esta edad, en este rango de edad, principalmente entre los 75 y los 85, deben evaluar entonces la esperanza de vida del paciente, los riesgos de efectos adversos. Obviamente van a aumentar, mayor riesgo de la polifarmacia y de interacciones medicamentosas, y obviamente son pacientes que tienen multimorbilidad. Entonces, en esa revisión sistemática de las guías internacionales, ellos buscaban era evaluar si tenían que interrumpir las estatinas en los adultos mayores. Y ellos habían encontrado que el 55% de las 33 guías que habían sido elegibles, tenían una o más recomendaciones para la interrupción del tratamiento con estatina. Sin embargo, la AJA, o sea, la guía del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón del 2018, era la primera guía que incluía una discusión extensa sobre si se interrumpía o no la estatina relacionada con la edad, principalmente para evaluar entonces el tratamiento preventivo en los adultos mayores. Entonces, en la guía se mencionaron factores claros o factores determinantes como eran la fragilidad y el deterioro funcional, y estos dos predictores eran los que marcaban una diferencia en donde si se inicia o no se inicia una terapia con estatinas en pacientes mayores de 75 años. Entonces, las recomendaciones para descontinuar la terapia con estatinas de los estudios, básicamente era lo que se quejaban era de síntomas musculares, incluido la rhabdomiólisis, toxicidad hepática, que aquí consideraron obviamente descontinuarla, la estatina, porque había intolerancia. Y ya en donde consideraron también descontinuarla era aquellos que tomaban en cuenta la expectativa de vida, la fragilidad, las múltiples comorbilidades del paciente, una escala funcional disminuida o la misma polifarmacia y los efectos adversos. Entonces, esta tablita lo que muestra es las recomendaciones generales del tratamiento con estatina que se incluyeron en las 18 guías. Entonces,
básicamente ellos tomaban en consideración que cuando iniciarla y continuarla en pacientes que tenían mayores de 75 años, que eran bien toleradas, en reconsiderar el tratamiento, obviamente evaluarlo periódicamente, hacer el screening de dislipidemia a aquellos mayores de 75 años con una expectativa de vida limitada y aquellos pacientes en donde se les iba a iniciar la prevención secundaria, entonces evaluar si estaban recomendadas o no para los adultos mayores. Entonces, al final, el punto de evaluar las estatinas en los adultos mayores siempre es evaluar el estado de salud del paciente, la expectativa de vida y obviamente considerar si tienen motivos para la prescripción del paciente, ¿no? Entonces, en resumen, cuando ustedes tienen un paciente mayor de 75 años que le van a iniciar prevención primaria, en ese paciente tienen que tener bastante cuidado por los efectos adversos de las estatinas, ¿no? Las guías no son lo suficientemente claras en cuanto a la prevención primaria y los adultos mayores. Sin embargo, en la prevención secundaria, en los mayores de 75 años, lo que principalmente tienen que evaluar es el estado de salud, o sea, el estado funcional del paciente, la expectativa de vida, si está frágil o no y si amerita entonces prescribírsela o no prescribírsela. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente de 76 años que ha tenido más de 3 SB, que básicamente es totalmente dependiente de la familia, ya en ese paciente y que pónganse que tenga otras comorbilidades, ya ustedes evaluarían si realmente se le indican o no. Por todo lo que hemos visto hasta ahorita, no se le indicaría la estatina, pero al final queda a criterio médico. Si ustedes como tratantes deciden iniciarle la terapia, digamos que es bastante controversial entre iniciársela o no iniciársela. Pueden decir, bueno, él tiene un alto riesgo cardiovascular, necesito darle prevención secundaria, pero está la otra corriente de que tiene varios eventos cerebrovasculares, es un paciente con una funcionabilidad disminuida y que probablemente tenga una expectativa de vida de menos de 5 años, ¿no? ¿Tienen alguna duda o algo con las partes de las estatinas? Doctora, una consultita. Esto, con respecto a los riesgos del consumo de estatinas sin necesidad de tomarlas, es decir, si un paciente no tiene factores de riesgo y a este se le administra estatina, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias más comunes que ese paciente podría tener por el uso Mialgia. indiscriminado? Mialgia. Mialgia es lo que más se ha descrito, ¿no? Hay veces, muy pocos, pero existe la posibilidad de que puedan hacerte hasta rhabdomiólisis o pueden hacer miopatías por estatina. Entonces, pero lo más común es mialgia y muchas veces se potencia el efecto cuando mezclan estatinas con fibratos. Entonces, no se deben dar juntos. No quiere decir que, por ejemplo, el paciente puede tomarse el fibrato en la mañana y la estatina en la tarde, para así disminuir el riesgo de que se desarrollen miopatías inducidas por estatinas, ¿no? Pero lo principal es la mialgia, perdón. Si el paciente se te va a quejar de dolor muscular y no va a querer seguir tomando la pastilla. Entonces, en ese caso, ustedes obviamente lo que pueden hacer es reducirle la dosis y ver si la tolera, e ir poco a poco, ¿no? Con el paciente. Ok, doctora, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. O sea, Dime. usted mencionó que en un paciente con alto riesgo cardiovascular hay que mantenerle el LDL por debajo de 50, ¿verdad? Con una estatina de alta intensidad. ¿Hay alguna posibilidad de que el paciente no tenga buena adherencia a esa estatina y no le funcione? ¿O siempre le va a funcionar con la estatina y le vamos a lograr bajar el LDL? No, a veces no lo logras. Y cuando Bueno, no lo logras, tienes ajá, que añadirle ezetimibe.
Ok. Entonces, si a pesar de no haberlo logrado con el ezetimibe y haber hecho cambios en la dieta, a ver que el paciente realmente está haciendo actividad física, y a pesar de todo eso no lo logra, entonces toca el inhibidor del PCSK9. Pero eso es muy, muy costoso y aquí a nivel público no tenemos la disponibilidad. Pero eso sería la siguiente opción. Ponte que las guías, nosotros no tenemos ninguna guía panameña. Entonces, todas las guías son europeas o americanas. Entonces, todos los tratamientos o todas las cosas son en base a población americana o lo que ellos tengan disponible, porque aquí nosotros no es que se investiga, pero aún nos falta investigar más y tener nuestra propia data, o sea, de ver si realmente aquí ponte que le funcione una estatina de moderada intensidad a aquellos que tienen muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, el punto es que no tenemos los suficientes datos aquí, por lo menos en Panamá, para saber. Y eso te lo digo es que por las escalas de riesgo cardiovascular están hechas para pacientes, por lo menos el Framingham se usaba antes, pero ya no se utiliza porque obviamente será para una población específica, o sea, todas las escalas se han hecho para ciertas características de la población. Nosotros no tenemos ninguna escala propia que evalúe el riesgo cardiovascular de nuestra población. O sea, sería bueno poder hacerla y ver realmente si la puedes comparar, porque obviamente los europeos probablemente no tengan los mismos factores de riesgo que nosotros acá. Acá se come mal, la gente es obesa, es muy sedentaria, etcétera. Quizás en Europa tengan otros factores de riesgo. Entonces no puedes usar una escala que te evalúe un factor de riesgo europeo si tienes una población que es más latina, por así decirlo, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta cuando tú quieres reducir el LDL. Lo importante de la charla es que ustedes se les meta en la cabeza y no se les olvide nunca, nunca, nunca que a todos los pacientes se les debe calcular el riesgo cardiovascular. Si hay limitantes, por ejemplo, las escalas de riesgo no incluyen los pacientes que son menores de 50 años, algunas, hay otras que no incluyen los menores de 40. Entonces ustedes cada vez van a ver gente más joven infartada, gente más joven obesa, etcétera, con muchos factores y que probablemente las escalas no se puedan aplicar a esa población. Al final queda individualizar cada paciente y recuerden siempre las metas de LDL. Si tienen un muy alto riesgo cardiovascular, entre más bajo esté el LDL, mejor. Si tienes un alto riesgo cardiovascular, entonces el LDL debe estar menor de 70. Si es moderado, acuérdense que todos los diabéticos tienen que tener el LDL por debajo de 100, porque solamente por ser diabético ya tienen un riesgo moderado de cursar con un evento cardiovascular, ya sea un IAM, una angina, o un ATI o un SB. Y ya obviamente de bajo riesgo, entonces que tengan menos de 116, ¿no? Pero siempre traten de evaluar el riesgo cardiovascular y en base a eso generar intervenciones en cuanto al valor del LDL. Acuérdense que la inercia terapéutica también mata. Si ustedes reciben a ese paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular y recibió estatinas nada más por 3 meses y ustedes lo están evaluando porque pónganse que ya les dio un SB. O sea que la intervención que ustedes hagan va a ser una prevención secundaria. Entonces, si ustedes no hacen nada, obviamente el riesgo de que ese paciente le vuelva a dar otro evento y que quede con secuelas va a ser mucho peor. Y eso repercute en la parte social, en la parte económica del país, porque es un cargo, un gasto, por así decirlo, suena un poquito cruel, pero es así, que se genera al Estado, porque ya es una persona que ya no va a ser igualmente productiva. Entonces, eso es lo principal de la parte de estatina, ¿no? Riesgo cardiovascular y metas de LDL. O sea, los dos algoritmos, eso es lo más importante que ustedes siempre, siempre tienen que tener. Obviamente, cada día va cambiando, cada día salen nuevas guías,
lo que hoy es menos de 55, ya mañana te dicen que no, tienes que llevar el LDL menos de 35 y así. Lo que sí se ha visto es que la molécula que interviene, o sea, que te da un mayor riesgo es el LDL. O sea, por eso es que se busca tener el LDL sumamente bajo. Allí es que hay estudios que en primates y en otras cosas que ellos tienen un LDL sumamente bajo y obviamente el riesgo de que su riesgo cardiovascular es bajísimo, ¿no? Pero también hay que individualizar el paciente, porque en los adultos mayores se comporta diferente. ¿En qué sentido? En que a medida que tú vas envejeciendo, tú pierdes masa muscular y aumentas a tener masa grasa. Entonces, en muchos contextos en el adulto mayor, el colesterol genera un efecto protector, no tanto como en el adulto joven, que es más deleterio que protector. Pero si ustedes tienen un paciente de más de 75 años con que ustedes le quieren iniciar prevención secundaria, ustedes lo pueden hacer. Lo que sí tendrían que tener consideración es en aquel paciente que ustedes le quieren iniciar prevención primaria, que no ha tenido ningún evento, pero que es hipertenso, tiene 80 años, es funcional, obviamente, y toman en cuenta todo, ¿no? La funcionabilidad, toman la expectativa de vida, toman en cuenta el riesgo de caída del paciente, la fragilidad, que eso todo lo vamos a ver entonces cada vez más se está viendo que la población dura más y cuando la población dura más, ustedes se van a encontrar con pacientes muy longevos, que ustedes obviamente van a tener que decidir si le inician o no le inician estatinas, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta todas esas cosas. ¿Tienen alguna otra duda o algo? Sí, doctora. En una de las tablas de los cuadros al principio, bueno, no sé si vi mal, pero bueno, la pregunta es porque creo que decía que en pacientes de bajo riesgo utilizar estatinas de alta intensidad. No sé si puede poner la tabla esa. Son unos cuadritos que están en el área superior derecha. Espera, No, el que sigue más abajo, doctor. ¿cuál? No. Sigue otra más. Ese de ahí, se lo pasó. Espérate, ¿cuál? El que tiene los cuadritos verdes. No, se pasó. Ahí, ese, ¿Cuál? arriba, es que lo vi. Ahí, el que dice LDL mayor de Mayor de 190. 190. Si no tiene factores de riesgo, entonces ellos han recomendado iniciar las estatinas de alta intensidad. Por aquí tú pudieses iniciar con una rosuvastatina a 20 miligramos y lo vas evaluando, lo citas en 3 meses y evalúas cómo está ese LDL. Obviamente no es solamente la terapia con estatinas, sino decirle que las recomendaciones de dieta, obviamente habría que mandarle a un nutricionista y enfatizarle mucho en la parte de la actividad física. Pero el LDL mayor de 190, o sea, aquí lo importante de las guías es eso, que ya no es colesterol, o sea, el colesterol total no te dice si tú tienes que iniciarle una estatina o no. Antes, todo el mundo que tenía el colesterol arriba de 200 le mandaban estatinas. Entonces, y no se evaluaba ni riesgo cardiovascular ni nada de eso. Dice, usted tiene el colesterol en 250. Bueno, tómese esta simvastatina y ya. Entonces, los pacientes obviamente probablemente tenían efectos adversos o quizás no se veía un impacto real en si disminuía o no, probablemente sí disminuía, pero quizás ese paciente no tenía una indicación de iniciar las estatinas. La indicación aquí es si tienes un LDL por arriba de 190. Ok, bien, esa era mi Eso, pregunta. eso es lo principal y esto no se les puede olvidar, o sea, este valor que no se les olvide nunca y obviamente el riesgo, ¿no? Dependiendo del riesgo del paciente, si ustedes tienen el paciente entre 40 y 75 años y tiene el LDL entre 70 y 190,
que no tenga diabetes, tienen que calcularle el riesgo. Entonces, dependiendo del riesgo, entonces ustedes deciden, bueno, vamos a discutir. Bueno, si tú, obviamente ustedes conversan con el paciente y le dicen, mira, tienes esto elevado, probablemente a futuro, si no hacemos una intervención, vas a tener... puedes tener alguna complicación, ya sea algún derrame, algún infarto o algo. O sea, ustedes le explican al paciente y ya el paciente toma en consideración si acepta que tú le inicies la estatina o si no. Y si te dice, bueno, doctor, yo me voy a cuidar, voy a intentar comer sano, voy a empezar a hacer actividad física. Tú le puedes dar un tiempo de probatoria siempre y cuando sea ponte que en este pedazo, ¿no? En el que está border, que está entre 5 y 7.5. Entonces ahí tú obviamente evalúas al paciente y tú llegas a un consenso con él. Si al cabo de 3 meses el paciente no ha reducido el LDL y sigue teniendo un riesgo cardiovascular ahí intermedio, entonces ya obviamente tú obviamente le explicas lo mismo y ya tomas la decisión de iniciarle entonces una estatina, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una estatina de alta intensidad, puede ser también, aquí te ponen de moderada a alta intensidad. La que siempre es alta intensidad es el que tenga mayor riesgo cardiovascular. Ok. Listo. Pues, ¿alguien más tiene alguna duda antes de que saltemos ya a reuma? ¿No? ¿No? Ok, entonces vamos a iniciar con esto, con reuma. ¿Quieren un break de unos 5 minutos antes de empezar? ¿O quieren que le demos corrido? Corrido, dale. Ok, entonces el abordaje del paciente con enfermedad reumatológica. Básicamente lo que vamos a abordar son las generalidades. Los principales síntomas que tienen los pacientes con enfermedad reumatológica son a nivel musculoesquelético. Generan más de 315 millones de consultas ambulatorias por año y los CDC han calculado que cerca del 22%, o sea, 46 millones de personas estadounidenses padecen de artritis y 19 millones sufren de una limitación funcional considerable. Entonces, el objetivo de la valoración musculoesquelética realmente es formular un diagnóstico diferencial para establecer el diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno, evitando entonces los estudios excesivos y los tratamientos innecesarios. Entonces, los diagnósticos de alarma obviamente son la artritis séptica, que se considera una urgencia médica, una urgencia ortopédica, porque el paciente puede perder la articulación. Artritis agudas inducidas por cristales como las gotas, porque obviamente las crisis gotosas son muy dolorosas, y las fracturas. Entonces, todas aquellas se deben sospechar si existen molestias monoarticulares o focales y que son de comienzo agudo, ¿no? En los pacientes con molestias musculoesqueléticas deben valorarse mediante una historia clínica completa, exploración física musculoesquelética exhaustiva en casos adecuados y estudios de laboratorio. Entonces, la historia clínica, obviamente, tienen que evaluar la cronología de los síntomas, la magnitud de la afección y la presencia de un factor desencadenante. Evaluar en cuanto al género y la raza. En los varones, obviamente, es más común la gota y la espondilitis anquilosante, y en las mujeres lo que es más común es la artritis reumatoide, el lupus y la fibromialgia. Entonces, en cuanto a la cronología de los síntomas, pueden ser, dependiendo del inicio, la evolución y la duración. Si es de inicio repentino, puede ser una artritis séptica.
Si los síntomas son intermitentes, puede ser una artritis por cristales, ya sea gotosa o una pseudogota, y obviamente siempre tienen que evaluar la duración del dolor, ¿no? De los síntomas. Si dura más de 6 semanas, ya se considera crónico; si es menos de 6 semanas, entonces agudo. Más de 6 semanas se relaciona con la artritis reumatoide, y menos de 6 semanas se relaciona con artritis séptica, artritis gotosa, entre otras, ¿no? Entonces pueden clasificar entre focales y diseminados. Si es monoarticular, es gota. Si es poliarticular, puede ser simétrica, es la artritis reumatoide. Y si es simétrica y oligoarticular, principalmente son las espondiloartropatías. ¿Qué era oligoarticular? ¿Se acuerdan? ¿Qué era oligoarticular, muchachos? Sí, pero acuérdense, esto tiene Cuatro, porque poliarticular es más de 4, mono es una y oli es 4. Realmente es 3. Es 3 o 3. menos. Ajá. 3 o menos. Porque es 4, ya hablas de poliarticular. ¿Okay? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, porque mono, que es una, obviamente, ya ustedes, el paciente les llega y les dice: doctor, empecé con dolor en la rodilla se me hincha y tengo como varias semanas de estar así, pero el dolor va y viene. Entonces ya a ustedes se les tiene que prender el foco de que puede ser gota o pseudogota. Entonces en ese caso obviamente habría que hacerle una punción para ver, sacar el líquido articular y analizarlo y ver si hay cristales o no. Si es poliarticular, obviamente ustedes evalúan el contexto a todo lo que le refiere el paciente, es más común en mujeres, y obviamente el paciente les va a referir dolor no solamente en una articulación grande, sino en articulaciones pequeñas, ya sea las interfalángicas, las metacarpofalángicas, a nivel del mismo carpo, o que le duele el hombro, me duele la rodilla y me duele el tobillo. Entonces ya ustedes piensan y si es simétrica, entonces ya se apoya más que sea artritis reumatoide. Entonces, la monoartritis afecta una sola articulación, puede ser aguda o crónica. La monoartritis inflamatoria crónica es aquella que dura más de 26 semanas y la principal etiología son hongos y micobacterias. La oligoartritis, bueno, sí, de 2 a 4 articulaciones, tenía razón Ángel, un patrón asimétrico. La oligoartritis inflamatoria aguda generalmente se caracteriza por la gonorrea o fiebre reumática. La oligoartritis inflamatoria crónica ya es la espondiloartritis. En cuanto a la poliartritis, ya es aquella que involucra más de 5 o más articulaciones. Hay unos libros que te dicen que es más de 4. Entonces, eso es bastante controversial, entre si es más de 5 o más de 4. Involucra articulaciones de manos y pies, y la poliartritis aguda es aquella que dura menos de 6 semanas, principalmente el parvovirus B19, hepatitis B o HIV, y la crónica más de 6 semanas como artritis reumatoide, lupus o artritis psoriásica. Entonces aquí ven las características del dolor inflamatorio versus el dolor no inflamatorio, que eso es una de las cosas principales que ustedes tienen que poder evaluar y poder determinar si el dolor es inflamatorio o no en el contexto de un paciente que les llega con una afección musculoesquelética o una afección articular. Entonces, el dolor inflamatorio se va a caracterizar por eritema, por calor, hinchazón, efusión articular, los movimientos reducidos, la rigidez matutina, más de 60 minutos, que empeora con la inmovilidad. También hay síntomas constitucionales como fiebre, fatiga o malestar, recuento de leucocitos en el líquido sinovial, más de 2000, predominantemente de neutrófilos en la inflamación aguda y monocitos en la inflamación crónica. Y ya otros hallazgos serían el BES y el PCR, o que el paciente curse con anemia de enfermedad crónica. Todo esto, lo que les he mencionado, es del dolor inflamatorio.
El dolor no inflamatorio, hay calor mínimo o no hay calor, no hay hinchazón, puede haber agrandamiento óseo y derrame articular que puede ocurrir principalmente en la osteoartritis, y los movimientos reducidos pueden ocurrir. Entonces, la duración de la rigidez matutina es menos de 30 minutos. Los síntomas constitucionales generalmente están ausentes. El recuento de leucocitos va entre 200 a 2000 y predominantemente de monocitos. Y los otros hallazgos de laboratorio, los marcadores inflamatorios generalmente están normales. Entonces, si les llega una paciente de 50 años que viene con historia de más de 6 semanas de dolor en el hombro, las articulaciones interfalángicas proximales y distales, también ha tenido dolor en las rodillas, se levanta en las mañanas y cuando intenta abrir la mano no puede, la mano le amanece rígida y la rigidez le dura más de 30 minutos, más de una hora, y ha tenido pérdida de peso. ¿El dolor de la paciente es inflamatorio o no inflamatorio? ¿Y qué tiene? Creo que es inflamatorio y puede ser sospecha de artritis reumatoide, creo. Ok, así mismo. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es que esto les ayude a ustedes a poder discriminar entre un dolor inflamatorio y uno no inflamatorio. Entonces, si les llega otra mujer de 70 años que les dice que les duele las rodillas y que a veces también les duele el tobillo, que el dolor mejora con el movimiento y que a veces en la mañana la mano está como rígida, pero que la rigidez nada más como por unos 15 minutos, que ella empieza a mover la mano y se le quita la rigidez que tiene la paciente. Tiene un dolor no inflamatorio. Ajá, obvio. Ajá, pero ¿qué patología? Una osteoartritis. Una osteoartritis. Entonces, digamos que lo más común de un dolor no inflamatorio generalmente es la osteoartritis y del dolor inflamatorio generalmente es la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, la valoración en pacientes con síntomas musculoesqueléticos, el objetivo es hacer un diagnóstico exacto, instaurar el tratamiento y evitar entonces las pruebas diagnósticas innecesarias. Y los estudios van dirigidos a la localización anatómica de los síntomas, ya sea si es articular o no, determinación de la naturaleza del proceso patológico, si es inflamatorio o no inflamatorio, determinación de la amplitud de la afección, si es mono, poli, oligo, articular, determinar la cronología, si es agudo o crónica, y la consideración primaria de los trastornos más comunes, ¿no? Y obviamente hacer su diferencial. O sea, cada vez que ustedes tengan un paciente que venga con dolor articular, ustedes entonces tienen que hacer todo este abordaje, buscar la localización de los síntomas, ver si es inflamatorio o no es inflamatorio, determinar si es mono, poli, focal o diseminada o oligo, determinar si es agudo o crónico y ver entonces cuál podría ser la causa más común. Entonces, en cuanto a frecuencia, mayor frecuencia, obviamente la fractura traumática y la lumbalgia, obviamente generan una evaluación por ortopedia. La lumbalgia es característica o sea, los pacientes con fibromialgia generalmente se quejan de mucha lumbalgia. Entonces, si ustedes sospechan fibromialgia, si es menos de 60 años, entonces evaluar si hay una lesión por distensión repetitiva, una tendinitis, una bursitis, o si tiene más de 60 años, entonces que tenga una osteoartritis o una paciente que tenga gota, pseudogota o polimialgia reumática. Obviamente, todo esto va a depender de todo lo que ya les mencioné, ¿no? Dependiendo de la característica del dolor, la ubicación del dolor, el tiempo de evolución del dolor, porque por ejemplo, si tiene menos de 6 semanas y un paciente que tiene más de 60 años, obviamente la frecuencia va a disminuir, ¿no? La artritis séptica es más común
en personas jóvenes, o luego de un traumatismo en la rodilla, se inocula la bacteria y causa la artritis séptica. Pero entonces por el tiempo de evolución y que nada más afecte una articulación, entonces ya ustedes deben de pensar en una artritis séptica. Por otro lado, que era la parte acá menos de 60 años, dependiendo la afección de la afección articular, entonces ver si es gota, si es exclusivamente en varones, si el paciente puede estar evolucionando o no una artritis reumatoide o una artritis psoriásica o una artritis infecciosa. Okay. Entonces, en cuanto a los fármacos que pueden causar artralgias, está la cimetidina, quinolona, los inhibidores de proteasa, las miopatías, los glucocorticoides, las estatinas, la ruptura tendinosa la causan las quinolonas, la gota la pueden causar los diuréticos. ¿Qué diurético puede causar gota? La furosemida. Ok. La furosemida. ¿Estás seguro? Búscanla. Tiacídicos. Ah, ok. Los tiacídicos. Entonces, el lupus farmacoinducido principalmente se asocia a la hidralazina, la procainamida, ya la osteonecrosis lo vamos a ver con glucocorticoides, este es un efecto de los glucocorticoides. La osteopenia también con los glucocorticoides. Ya la esclerodermia ya son fármacos ya muy poco usados. Y las vasculitis se asocian a lopurinol, anfetaminas, cocaínas, tiazidas, propiltiuracilo, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, la valoración del paciente anciano, más del 58% de los individuos mayores de 65 años tienen una molestia articular. Entre el 15% de los ancianos, la velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoideo y el ANA pueden ser engañosos. O sea, que en esta población, digamos que el ANA no es sensible ni específico. Entonces, el ANA les puede salir positivo, pero no les va a aclarar realmente qué tiene el paciente. Entonces, la osteoartritis, la gota, la polipielma reumática y las vasculitis son más comunes en este grupo etario. En cuanto a la parte esta de la exploración física, dependiendo del curso, obviamente van a evaluar al paciente en posición de pie, en sedestación, en decúbito supino y también en decúbito prono. Van a evaluar la parte neurológica de los pares craneales, la motilidad, la fuerza muscular, coordinación y sensibilidad, y también la parte del arco de movimiento, si hay contracturas, si el paciente tiene pérdida del movimiento completo con una resistencia fija, si hay crepitación. Cuando ustedes le ponen la mano en la rodilla al paciente y le dicen que la extienda, ustedes van a sentir si crepita o no. Si hay deformidades, entesitis, que viene siendo la inflamación de las inserciones tendinosas o ligamentosas de un hueso, es decir, una de las más comunes es a nivel del tendón de Aquiles y se caracteriza mucho en los pacientes que tienen una espondiloartropatía. La epicondilitis, que es inflamación o infección que afecta entonces al epicóndilo. Ya sea hay luxación o subluxación, también entonces lo tienen que evaluar. Entonces, en la exploración en posición de pie, obviamente van a ver la infección general, estado nutricional del paciente, los trastornos de estática, si el paciente le duelen los pies o los tobillos, el arco a la altura longitudinal, las cabezas de los metatarsianos, y obviamente van a evaluar los dedos, ¿no? Con el paciente de pie, ustedes se dan cuenta
probablemente qué patología tenga, solamente es con hacerle la inspección y evaluar también el estado nutricional. Esto ya de la semiología articular son los signos convencionales, o sea, en caso tal de que vean algún signo de esto, más o menos sepan qué puede significar. No voy a entrar en detalle. Entonces, también evaluar el arco longitudinal. Esto ya creo que ya lo vimos, sí. Entonces, a nivel de la espalda, obviamente apoyando las manos sobre los hombros a la misma altura, evalúan los músculos paravertebrales si están astróficos, principalmente la espondilitis anquilosante. Si hay atrofia del muslo, puede haber una artropatía de cadera, o si hay atrofia de la cara anterior del muslo, una artropatía de rodilla, que era, ok, ahí está la imagen, ok. Entonces, el enfermo en sedestación se inspecciona entonces la piel de la cara, obviamente van a ver ojos, pupilas, conjuntivas, si tiene vena mucosa bucal, buscando un síndrome de Reiter, o las aftas, en el caso de BSEP, que se caracteriza por aftas a nivel oral y aftas genitales, y a nivel del cuero cabelludo, entonces, la presencia de las placas que pueden ser sinónimos de psoriasis. Obviamente no solo en el cuero cabelludo, sino también en los codos, ¿no? Y en las zonas de flexión. Esto también es importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen dolor a nivel de la articulación temporomandibular, principalmente aquellos que cursan con una arteritis de temporal, y la evaluación se hace así, ¿no? Ponen el dedo índice a nivel de dentro del oído y le piden al paciente que abra la boca. Cuando el paciente cierra, ustedes van a sentir la articulación si hay alguna molestia a ese nivel, ¿no? Y ok, ahí les dice lo mismo. La exploración de la columna cervical, evalúan la flexión de la barbilla, toca la horquilla external, o sea, le piden al paciente que incline la cabeza. Si no alcanza el movimiento, obviamente esto está limitado. Y a nivel cervical, una de las principales patologías es la artritis reumatoide. Entonces, es muy importante esto en los pacientes con artritis cuando, por ejemplo, van a ser sometidos a una cirugía en donde sea necesario hacerle, para intubarlos, le tengan que hacer una hiperextensión del cuello, ¿no? Porque ahí pueden lesionar la médula y le generan un gran daño al paciente. O no solo lesionan la médula, sino que causan una subluxación del atlas, también se puede causar. Entonces, en general, lo que van a ver cuando le piden al paciente que incline la cabeza y toque la barbilla con que le intente llegar hasta el esternón, se va a producir entonces la tracción de la médula espinal sobre sus raíces, ¿no? Entonces los valores normales son de 60 grados o más para cada lado y evalúan entonces la afección atlanto-axoidea. En cuanto al hombro, obviamente van a evaluar la flexosupinación del codo, que es la maniobra de Jergasson, que mientras sujetan con su mano van a provocar resistencia. O sea, sujetamos su mano con la nuestra, provocando entonces resistencia. Le piden al paciente entonces que la eleve y obviamente se va a generar una contracción dolorosa del tendón, ¿no? De la porción larga del bíceps. Esto es con el codo. Aquí la pueden ver. Ustedes le ponen la mano aquí y le pide al paciente que doble el brazo y obviamente le va a dar dolor acá arriba. Ahí se evalúa entonces el bíceps. Entonces, en cuanto al codo, formada por la articulación húmero-cubital, húmero-radial, radiocubital superior, y van a evaluar entonces la flexoextensión y la pronosupinación. A nivel entonces de la exploración de manos, muñecas y dedos es importante porque obviamente a este nivel lo que es las interfalángicas distales, principalmente está la osteoartritis, si afecta al quinto dedo, ¿no? al meñique, o la artritis reactiva. En las interfalángicas proximales también la osteoartritis, el lupus afecta esta porción, y también la artritis reumatoide y la psoriasis. Las metacarpofalángicas, principalmente en artritis reumatoide, pseudogotas o hemocromatosis. Cuando ya afecta la primera carpometacarpiana, principalmente es la
osteoartritis, y cuando afecta entonces la muñeca con limitación del movimiento de la muñeca, afección de los huesos del carpo, entonces ahí deben de pensar principalmente en artritis reumatoide, pseudogota o artritis gonocócica. Y ya obviamente de este lado es la tenosinovitis del cuervo. Ya lo que es la exploración en decúbito supino, le pide, el enfermo en decúbito supino eleva el miembro inferior con la rodilla en extensión. Si aparece dolor o distensión en banda, entonces la maniobra es positiva, ¿no? Que es lo que van a ver aquí, que es la maniobra de Goodwin. Que el paciente le da dolor, probablemente entonces haya alguna lesión a nivel lumbar o sacroiliaco. Y la otra es la maniobra de Levin, que ustedes le sujetan los pies al paciente y el paciente en decúbito supino y le piden que intente sentarse. Entonces eso se va a generar dolor a nivel de la cadera. ¿Qué es la maniobra de la SEC? Que la maniobra de la SEC lo que evalúa es si hay compresión a nivel lumbar, ¿no? Entonces aquí obviamente esto también es importante, todo lo que hay que evaluar en pacientes que tenga dolor articular. Entonces, si es a este nivel, obviamente es una entesitis a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Si es a nivel de la cadera, puede ser una bursitis del iliozoas, o si es a nivel aquí del vasto lateral, entonces una meralgia parestésica. Si hay dolor a nivel del sacro, obviamente dolor a nivel de la nalga, probablemente sea el origen de origen lumbosacro. También entonces si hay bursitis trocantérica o isquioglútea o si la afección es ciática. Esto porque es importante, porque a muchos pacientes les van a llegar con dolor articular y resulta que no es un dolor por una enfermedad inflamatoria, o sea, no es un dolor de una artritis como tal, es un dolor no inflamatorio. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan los puntos donde buscar si el paciente se queja de dolor. Pero si el paciente les dice que le duele aquí a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, puede ser una entesitis, ya entonces ahí ustedes pueden pensar en una espondiloartropatía. Pero si es a nivel de la cadera, si es una bursitis, la bursitis no es un dolor no inflamatorio. Entonces, si es una bursitis trocantérica o una bursitis isquioglútea, no es una patología, una enfermedad inflamatoria que ustedes tengan que buscarle al paciente. Entonces, evaluación de la articulación sacroiliaca, los puntos sacroiliacos son estos y están inmediatamente por debajo de la espina ilíaca posterior-superior. En dicho punto, el pie de la articulación queda al descubierto y el dedo puede detectar la presencia de dolor o síntomas de sinovitis. Entonces, la exploración de la rodilla es la mayor articulación del organismo. Obviamente, evalúan la integridad de la articulación, si hay dolor, si está tensa, si está edematosa, etcétera, si hay datos de calor, etcétera. En cuanto a las anormalidades de tejidos blandos, son fuentes comunes de dolor musculoesquelético no articular. Entonces, por el uso excesivo, el codo de tenista, y cuando son dolores musculoesqueléticos generalizados, pensar obviamente en fibromialgia. Si ya hay entesitis, entonces probablemente sea una espondiloartritis. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, principalmente fiebre, rigidez matutina y fatiga, ocurren en numerosas afecciones reumatológicas. Si hay fiebre alta, pensar entonces en enfermedad de estilo del adulto. Si hay rigidez matutina por más de 60 minutos, artritis reumatoide. Y si hay fatiga, entonces fibromialgia. Y aquí entonces tenemos las manifestaciones dermatológicas de la enfermedad reumatológica. El lupus puede tener una erupción malar, una erupción fotosensible, un lupus discoide, un lupus cutáneo subagudo, hay ulceraciones orales, o sea, todo esto ustedes lo tienen que buscar cuando sospechan que un paciente tiene lupus. En cuanto a la dermatomiositis, a veces hay paraneoplásicos, como lo vimos cuando dimos las clases previas, hay paraneoplásicos que se manifiestan como por dermatomiositis, hay pápulas de Gottron, que son placas eritematosas de las superficies extensoras de las articulaciones metacarpofalángicas proximales y las distales. Hay poiquilodermia, el signo del chal, que es principalmente a nivel de la espalda y los hombros, el signo de la V, en la esclerosis sistémica, entonces hay engrosamiento y endurecimiento de la piel y cambios capilares en las uñas, ¿no? Y aquí vemos
el rash malar, aquí están las pápulas de Gottron y un paciente con esclerodermia, que ven, es como la boca de la fase de ratón, o sea, más o menos, y tiene micrognatia, ¿no? Ok. Entonces, en cuanto a las vasculitis, generalmente son púrpuras palpables, hay nódulos cutáneos, úlceras y puede haber necrosis. En el síndrome de Behçet tienen que buscar úlceras orales y genitales dolorosas. Puede haber eritema nodoso, acné, foliculitis. En la sarcoidosis también hay eritema nodoso, lesiones maculopapulares, también está el lupus pernio, que son lesiones a nivel de la nariz. La artritis psoriásica, obviamente las placas típicas en las superficies extensoras, pero también puede haber en el ombligo, en el pliegue. En cuanto a la artritis reactiva, la presencia de los keratoderma blenorrágico o balanitis circinada, ya enfermedad de aparición adulta, ya pueden haber erupciones evanescentes de color salmón en el tronco y las extremidades, ya la fiebre reumática, un eritema marginado, y la enfermedad de Lyme es un eritema crónico migratorio. Y ahí ven la vasculitis, que son púrpuras palpables, la artritis psoriásica, que son placas, y acá también entonces la parte esta de la sinovitis, ¿no? Ok. Entonces, las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas, la espondilitis anquilosante puede condicionar uveitis, la artritis reumatoide, epicleritis, la policondritis recurrente, escleritis, y las vasculitis sistémicas o síndromes antifosfolípidos, ya isquemia retiniana. Entonces, ahí lo ven. Ok, síndrome de ojo rojo, resequedad, cuerpo estaño, hormigueo, fotofobia, pueden estar presentes. O sea, a nivel de los órganos internos como corazón, está la enfermedad de Kawasaki, que es la vasculitis de arterias coronarias. Sin embargo, esta enfermedad es más común en menores de 5 años. La esclerosis sistémica, principalmente por arritmias o fibrosis miocárdica. El lupus, puede haber pericarditis, igual que en la artritis reumatoide también hay pericarditis. En la fiebre reumática, ya enfermedad valvular, y en la arteritis de células gigantes puede haber aneurisma aórtico, disección o aortitis. En cuanto al pulmón, la artritis reumatoide, nódulos reumatoideos, también puede haber fibrosis intersticial, en el lupus, serositis, en la esclerosis sistémica cutánea difusa, hipertensión pulmonar, y la cutánea limitada también puede haber hipertensión pulmonar. En el síndrome de fosfolípido, ya embolia pulmonar, y ya en la sarcoidosis, linfadenopatías biliares y el síndrome de Goodpasture, que es una vasculitis, entonces una hemorragia pulmonar. A nivel del riñón, lo que es el lupus, las vasculitis sistémicas, excepto la poliarteritis nodosa, se caracterizan por glomerulonefritis. El PAN se caracteriza por vasculitis de la arteria renal, y ya el síndrome antifosfolípido por infartos renales. A nivel gastrointestinal, igual está el PAN, vasculitis mesentérica, la púrpura de Nochollen, que causa una vasculitis intestinal y ulceraciones, y la esclerosis sistémica cutánea y difusa, que causa hipomotilidad esofágica y del intestino delgado, ¿no? Ya a nivel del sistema nervioso, lo que es el lupus, puede haber una mononeuritis múltiple y otras vasculitis del sistema nervioso central. Ya entrando en un poquito más en lo que son los laboratorios específicos, generalmente las pruebas de laboratorios deben estar siempre supeditadas a una cuidadosa anamnesis y una exploración física minuciosa. Es decir, que ustedes no van a pedir anticuerpos por pedir ni laboratorios por pedir. Los laboratorios tienen que estar orientados a la historia y al examen físico que ustedes le hayan hecho al paciente. Entonces se deben solicitar aquellas pruebas de antemano que sabemos que serán de utilidad para confirmar y desechar el diagnóstico. En cuanto a la velocidad de sedimentación globular, generalmente mide la distancia de los hematíes por influencia de la gravedad y que caen después de permanecer 1 hora en una pipeta vertical de sangre total anticoagulada. Entonces, hay una hipótesis diagnóstica basada en la historia clínica o la exploración física, el laboratorio, y entonces se establece
el diagnóstico y la evolución o el pronóstico, ¿no? Si ya ustedes tienen un diagnóstico establecido basado en la historia, la exploración física, y entonces se apoyan en el laboratorio para tener entonces una mayor precisión o hacer la monitorización. Los valores de referencia en adultos menores de 50 años, en mujeres de 1 a 10 y en hombres de 1 a 15, en mayores de 50, hombres de 1 a 20 y mujeres de 1 a 20, ya en niños de 1 a 15 y por lo menos para ajustarlo con la edad, el BES se ajusta en hombres la edad entre 2 y para saber el esperado, ¿no? La velocidad de sedimentación globular esperada. Por ejemplo, si tienen un hombre de 46 años, sería, lo esperado es que tenga una velocidad de sedimentación globular en, generalmente, si es menos de 50 debe ser hasta 20, ¿no? Perdón, sí, en menos de 15, perdón. Pero aquí hay unos que lo corrigen con la edad. Entonces sería, si él tiene 23, todavía pudiesen considerarlo normal. Pero si ya ese paciente de 46 años tiene una velocidad de sedimentación globular en 50, ya obviamente algo está condicionando que la misma se eleve. Y en el caso de las mujeres es la edad más 10 entre 2. En cuanto a la proteína C reactiva, esta proteína debe su nombre a la capacidad de precipitar el polisacárido somático C del neumococo en presencia de iones de calcio, y los valores oscilan entre 0.02 y 8 miligramos por litro. En cuanto al ácido úrico, se elimina por el riñón y una mínima parte por el tubo digestivo, y los valores normales es menos de 7. El factor reumatoideo son anticuerpos dirigidos contra el fragmento FC de la inmunoglobulina IgG. Enfermedades que le van a dar un factor reumatoide positivo, la artritis reumatoide hasta un 90%, pero el lupus también lo da positivo, la esclerosis sistémica progresiva, la polimiositis, la enfermedad mixta tejido conectivo y el Sjögren. Digamos que las patologías con donde el factor reumatoideo se eleva más es en la artritis reumatoide y en el Sjögren. Ya otras enfermedades infecciosas que también pueden cursar con factor reumatoideo positivo están la endocarditis, la tuberculosis, sífilis, lepra o hepatitis B y C. Ya enfermedades pulmonares como la fibrosis pulmonar, silicosis también pueden cursar con factor reumatoideo positivo, al igual que la sarcoidosis, la cirrosis biliar primaria y las neoplasias. O sea que, como ven, es bastante inespecífico y poco sensible, ¿no? Porque puede decir que o aparecer en cualquier enfermedad. En cuanto a los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, tienen una sensibilidad entre el 50 y el 75% y una especificidad del 95%. Cuando ustedes sospechan de un paciente tiene artritis reumatoide, el paciente debe tener, además de la historia, el examen físico que sea sugestivo de artritis reumatoide, también debe tener un factor reumatoide positivo y siempre pedirle los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos. Porque hay veces que pueden haber pacientes con artritis reumatoide seronegativa, o sea que el factor reumatoideo es negativo, ¿no? Pero este tiene una alta especificidad para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Entonces, en cuanto a la sensibilidad y la especificidad, en una artritis reumatoide diagnosticada, tienen una sensibilidad del 80% y la especificidad hasta el 98%. Y si es una artritis reumatoide de menos de 6 meses, la sensibilidad cae a un 65%, pero la especificidad se mantiene. Entonces, la frecuencia de los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos en la artritis reumatoide en los controles sanos es menos de 1%. En aquellos que tengan infecciones, un 1%. Los que tengan artritis psoriásica van a estar positivos entre un 8 a un 10%, y ya otras conectivopatías entre un 5 a un 7%. Las crioglobulinas son aquellas que se precipitan de manera reversible a unas temperaturas inferiores de 37 grados. Hay tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es de IgM o IgG, y la tipo 2 igual, ¿no? La etiología, la tipo 1 son enfermedades hematológicas, la tipo 2 generalmente se asocia a virus de hepatitis C. La tipo 1 se va a caracterizar por hiperviscosidad
mientras que la tipo 2 va a ser por depósitos de complemento. En cuanto a la patología, es inespecífica. Y en cuanto a la tipo 2, sí hay vasculitis leucocitoclástica o glomerulonefritis. Y en cuanto a la clínica, puede haber manifestaciones cutáneas, neurológicas o síndrome de hiperviscosidad. No tiene actividad contra el factor reumatoideo, o sea que el factor reumatoideo sale negativo, pero la tipo 2 sí puede salir positivo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que le miden le hacen la criobulinemia, entonces, si es un paciente que ustedes sospechan una hepatitis C, que ha tenido glomerulonefritis o que tiene manifestaciones cutáneas y tiene un factor reumatoideo, entonces esto pueden estar ante una crioglobulinemia tipo 2. En cuanto al sistema de complemento, la vía clásica se va a activar en presencia de los complejos antígeno-anticuerpo. Hay una vía alternativa que se activa por la presencia de ciertos componentes de la membrana celular y la vía de las lecitinas que se activa por la unión de la lecitina a los azúcares presentes en la superficie. Entonces, los ANA son anticuerpos circulantes contra los antígenos nucleares. El 10% de los individuos sanos pueden tener un ANA positivo. Y las enfermedades donde hay ANA positivo pueden ser la artritis, en la vasculitis, en lupus discoide, en esclerodermia. O sea, la mayoría de las enfermedades autoinmunes reumatológicas tienen un ANA positivo. Entonces, aquí les ponen los otros dependiendo de cómo sea la imagen del ANA. Si es difusa, el antígeno que se identifican es el desoxirribonucleico y las histonas. Si es desoxirribonucleico es inespecífico. Si es un ANA difuso y con histonas, probablemente sea un lupus farmacoinducido. Si es periférico y se reporta anti-DNA, se da en el 50% de los casos de lupus eritematoso sistémico. Si es difuso, si es moteado y tiene un RNPU positivo, entonces más del 90% es una enfermedad de mixta del tejido conectivo. Si tienen anti-SMIT, se da en el 30% de los lupus, es bastante específico para lupus. El anti-RO en el 60% de los pacientes que tienen Sjögren y el anti-LA en el 50% de los pacientes que tienen Sjögren. Un SL70 en los pacientes que tienen esclerodermia difusa y en los que tienen PM1, ya sea polimiositis o dermatomiositis. Y el anti-JO es para polimiositis con neumonitis o el síndrome antisintetasa. Ya los centrómeros es en el 75% de CRES, que es una esclerodermia limitada. O sea que si yo les pongo una paciente que tiene 39 años, que tiene úlceras orales, ha tenido pérdida de peso, tiene un eritema malar y le hacen un ANA, tiene el ANA positivo y también tiene un anti-SMIT positivo. ¿Qué tiene la paciente? ¿Eritematoso sistémico? ¿Puede ser? ¿Por qué piensas que tiene lupus? Por la clínica que mencionó Ok, ¿y qué más te y apoya por el el ANA y Porque el pues SMIT es el SMIT, específico. pero él tiene un 30% por el SMIT, que es Ok, específico es también específico. para la enfermedad. Ok, entonces si yo les digo que tienen una paciente de 30 años también que ha empezado con pérdida de peso, les dice que cuando traga le cuesta mucho, tiene fenómeno de Raynaud y tiene un ANA positivo y tiene anticentrómeros positivos. ¿Qué tiene la paciente? ¿Esclerodermia? Ok. ¿Qué es el CRES? ¿Qué significa CRES?
Búsquenlo. Se vale que se copien, no importa. Pero díganme, ¿qué crees? Ok. Unos síntomas de clorodermia, Sí, pero ¿qué significa crees? calcinosis, Ajá. fenómeno de Raynaud, Ajá. Calcinosis, Raynaud, ¿qué es la E? Falta de motilidad esofágica. Ajá. La S. La S Es, tiene que ver con los es dedos. esclerodactilia. Ajá. ¿Y la T? de la gentasia. De la gestasia. Entonces, el síndrome de Krebs no se les debe olvidar y siempre se correlaciona con anticentrómero. Acuérdense que en esclerosis hay esclerosis sistémica y esclerosis limitada, pues. La limitada es con anticentrómero, que es el CRES, y la difusa o sistémica es el SCL70. ¿Okay? Entonces, en cuanto al anti-RO y el anti-LA, obviamente ya les mencioné que son más específicos para Sjögren, pero pueden estar presentes en lupus y en adultos sanos en 0.1 a 0.5% de los casos. Las indicaciones para que ustedes pidan un anti-RO y un anti-LA es una mujer embarazada con lupus, porque también se asocia a lupus neonatal, una mujer con hijos con un bloqueo cardíaco congénito o miocarditis, pacientes con historia de fotosensibilidad cutánea, pacientes con sospecha clínica de LES o pacientes con seroftalmia, serostomía o hipertrofia parotidia. Entonces, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, si tienen un lupus, entonces los más sensibles y específicos son el anti-DNA. Sin embargo, esto principalmente se ve cuando hay afección renal. Si ven, aquí está el anti-SMIT, también es no tanto como el anti-DNA, pero es bastante específico. Y el RNP es principalmente cuando hay un neurolupus. Ya el anti-RO es para cuando ustedes sospechan un lupus neonatal o es más específico para Sjögren, que es lo que ven acá abajo, un 70 hasta un 85%. En la polimiositis y la dermatomiositis, realmente ninguno de los que está aquí son ni sensibles ni específicos para diagnosticar esto. Ellos tienen sus propios anticuerpos. Principalmente está el anti-HO, si se asocia entonces al síndrome de antisintetasa y se asocia más a la polimiositis, ¿no? En cuanto a la artritis reumatoide, se ve un poquito el RNP, pero tampoco. Así que de aquí lo más importante es el anti-DNA y el anti-SMIT para lupus y para Sjögren la parte esta del anti-RO y anti-LO. Ok, entonces los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, los ANCA son anticuerpos IgG dirigidos contra los antígenos situados en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. El ANCA citoplasmático, o sea, el ANCA-C, se ve en la granulomatosis con poliangeitis, que antes, ¿cómo se llamaba? WEGENER. Wegener. Ajá, ¿y saben por qué se le quitó el nombre? Que tenía influencia con los nazis. Exactamente, él experimentaba con la gente, entonces por eso le quitaron el nombre. Igual que a la de Schrew-Straub, también se la quitaron. Entonces, poliangitis microscópica asociado a los ANCA-P en un 50-80%. Entonces, el anti-HO en alrededor del 30% de los casos de polimiositis, que existe afección pulmonar y existe una correlación entre la presencia de los anticuerpos y la miopatía inflamatoria. Acuérdense que polimiositis y dermatomiositis se asocian mucho a miopatías inflamatorias, ¿no? Ya en cuanto al análisis del líquido articular, obviamente ayuda para saber si es mecánico, si es inflamatorio, si es infeccioso o si es hemorrágico. Entonces, evalúan la parte del volumen, el color, pero en lo que más se fija es en la cantidad de leucos y de polimorfonucleares y obviamente en el cultivo, ¿no? Entonces, si es un líquido que es predominantemente inflamatorio,
va a tener leucos entre 2.000 a 5.000, más del 50% van a ser polimorfonucleares. Si es algo mecánico, como ocurre a veces en la osteoartritis, va a tener menos del 25% de polimorfo y va a tener entre 200 a 2.000 leucos. Pero ya en el caso de que sea una artritis séptica, va a tener leucos más de 50.000 y más del 75% son polimorfonucleares y tiene cultivo positivo. Ya en las causas hemorrágicas como trauma, principalmente, entre 200 a 2.000, como si fuera algo mecánico, pero entonces varía la parte de polimorfonucleares y obviamente el cultivo va a salir negativo. En cuanto a la biopsia, después de la anamnesis y la exploración física exhaustiva del líquido articular, si no es posible hacer el diagnóstico, entonces van a una biopsia sinovial. Y en este momento, cuando la biopsia sinovial lo realizan por medio de una artroscopía o una artrotomía, pueden ser muy útiles. Entonces, los hallazgos radiográficos de las enfermedades reumatológicas más comunes en la artritis hay erosiones óseas, osteopenia, periarticular, subluxaciones. O sea, ustedes cada vez que sospechen que la paciente tiene artritis, tienen que pedirle tanto las radiografías de columna, cervical y también de manos y pies, y siempre que sean comparativas, y de rodillas. Y en cuanto a la osteoartritis, hay reducción asimétrica del espacio articular, presencia de osteofitos, esclerosis subcondral, en la hiperostosis esquelética idiopática difusa. ¿Se acuerdan de esa patología? ¿O no? ¿No se acuerdan de que eso lo vimos en algún lugar? Es un caso interactivo que hablaban del DISH. Bueno, hay calcificación del ligamento longitudinal anterior, la presencia de sidemofitos, principalmente se va a nivel de la columna torácica y es más prominente del lado derecho de la columna. En cuanto a la espondilitis anquilosante, obviamente la sacroileitis, la cuadratura de los cuerpos vertebrales, ¿se acuerdan que había limitación a la flexión? Eso también es importante en la espondilitis anquilosante. En cuanto a la artritis psoriásica, hay una artritis destructiva con erosiones y osteofitos. La participación de la interfalángica distal es común y hay deformidad en lápiz de taza en las radiografías de mano y artritis mutilans, que se pierde la interfalángica distal y sindemocito. En cuanto a la gota, hay erosiones perforadas con borde esclerótico y la pseudogota, que son los depósitos de pirofosfato de calcio, se caracteriza por condrocalcinosis, más comúnmente en las rodillas, hombros, muñecas y la sínfisis púbica. Entonces, en cuanto a las técnicas de imagen para evaluar los trastornos musculoesqueléticos, tienen la ecografía, principalmente cuando sospechan quistes sinoviales o desgarro del manguito del rotador o lesiones tendinosas. Ya la gamografía con tecnesio, cuando se buscan metástasis o enfermedad de Payet, leucocitos marcados, si hay infecciones agudas o infecciones protésicas. Y la tomografía ya cuando hay una lesión de disco intervertebral, sacroileitis o estenosis raquídea. Ya la resonancia es cuando hay fracturas por fatiga, necrosis avascular de la cadera, que esto se ve a veces en los pacientes con lupus, osteomelitis, trastornos intraarticulares, sinovitis billonodular pigmentada. Entonces, aquí pueden ver en la artritis, ven la deformación que hay una osteopenia periarticular. Entonces, hay distribución bilateral y simétrica, hay afección predominantemente de las articulaciones pequeñas, ¿ok? Eso es lo más característico, manos y articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, son las que principalmente se afectan y van deformando la mano y generando una desviación cubital. Hay osteopenia yuxtaarticular en las articulaciones metatarsofalángicas, que es esto que ven aquí, esta parte de aquí. Eso es osteopenia periarticular. La erosión del estiloides cubital en un paciente con artritis, aquí lo ven. Entonces, todos esos hallazgos son los que ustedes tienen que buscar cuando sospechan que un paciente puede tener artritis reumatoide.
Entonces, la ecografía son cortes laterales, longitudinales y transversal que muestra erosión ósea que aparece con una evidente interrupción del perfil óseo, ¿no? Que es esta parte de aquí. Aquí ven cómo se socava, esta es la línea del hueso y aquí hay algo que lo erosionó. Entonces, los otros estudios, por lo menos lo que es la resonancia, aquí hay una discopatía C4, C5, y destaca, sin embargo, destrucción grave de la articulación atlantoaxoidea y presenta también entonces subluxación, ¿no? Esto lo tienen que buscar en un paciente que ustedes están sospechando que pueda tener una artritis reumatoide. En cuanto, esta es la columna de bambú, así se ven los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, y pueden ver entonces los sindesmofitos y las cuadraturas entonces de los cuerpos vertebrales, con rectificación del contorno anterior, que esto se rectifica y se caracteriza entonces por una columna de bambú. Entonces, las radiografías de las rodillas que muestran calcificaciones meniscales bilaterales son típicas de la condrocalcinosis, que sería la pseudogota. Entonces, siempre acuérdense de hacer imágenes que sean comparativas y buscar, obviamente, enfocados en la historia del examen físico, los hallazgos que puedan encontrar en los estudios de imagen. Entonces, el algoritmo de los estudios de las enfermedades reumatológicas, obviamente, o los síntomas evalúan si tiene síntomas musculoesqueléticos. Si tiene síntomas musculoesqueléticos, entonces evalúan los antecedentes a la exploración reumatológica, si es articular, si es agudo o crónica, si existe inflamación o cuántas articulaciones están afectadas. Si es articular, entonces evalúan si las molestias persisten durante más de 6 semanas. Si no persisten más de 6 semanas, entonces es aguda y deben considerar entonces una artritis infecciosa, gota, pseudogota o una artritis reactiva. Si sí dura más de 6 semanas, entonces es crónica y ahí tienen que tomar en cuenta si hay datos de inflamación. Si hay rigidez matutina prolongada, si hay tumefacción de los tejidos blandos, si hay síntomas generalizados como pérdida de peso, fiebre, malestar general, o si hay elevación del BES y el PCR. Si no hay síntomas de inflamación, no existe inflamación, entonces una artritis no inflamatoria crónica, en donde están afectadas las articulaciones, las interfalángicas distales, la carpometacarpiana, la cadera y la rodilla. Si es así, entonces el paciente puede tener una osteoartritis, y si no, entonces la osteoartritis es poco probable, entonces deben considerar una ostronecrosis o una artritis de Charcot. Si sí tienen datos de inflamación, entonces una artritis inflamatoria crónica, entonces ahí van a ver cuántas articulaciones están afectadas. Si de 1 a 3, entonces aquí es monoartritis u oligoartritis, entonces deben considerar una infección indolente, artritis psoriásica o artritis reactiva o una artritis juvenil. Si tienen más de 3 afectadas, entonces es una poliartritis inflamatoria crónica y ahí van a tomar en cuenta ver si es simétrica o si no es simétrica. Si no es simétrica, puede ser una artritis psoriásica o una artritis reactiva, y si sí es simétrica, entonces van a evaluar qué articulaciones están afectadas. Son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas o las metatarsofalángicas. Si son esas las afectadas, entonces es una artritis reumatoide, y si no, entonces es poco probable que sea una artritis reumatoide y deben considerar un lupus, una esclerodermia o una polimiositis. Entonces, la parte esta de cuando no es articular, entonces considerar si ha habido algún traumatismo, si el paciente tiene fibromialgia, una polimialgia reumática o si es una bursitis o una tendinitis. Y eso básicamente es el resumen de todo el abordaje que tienen que hacerle a un paciente con enfermedad reumatológica. Déjenme. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Sí, no?
Parece que no. Yo no. ¿Todo les quedó clarito? ¿Están claritos entonces? Habrá que leer un poquito. Habrá que leer un poquito, ¿no? Porque el tema es Lo amplio. que pasa es que el tema es muy complejo, o sea, es muy largo, es muy amplio. Las enfermedades reumatológicas confunden mucho, tienen múltiples manifestaciones a nivel de piel, a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel de pulmón. O sea, un paciente con una enfermedad reumatológica se les puede presentar con cualquier cosa. Entonces son pacientes muy complejos que pueden evolucionar muy mal y esto se pueden morir. Entonces, dependiendo de la patología, por ejemplo, un lupus con manifestaciones graves se puede morir. Con un neurolupus, si uno se interviene a tiempo, evolucionan mal. Pero lo más importante de este pedazo de la charla, más bien es que ustedes puedan identificar o puedan sospechar qué pueda tener el paciente. Y eso lo van a saber es viendo el patrón de distribución de la afección articular, cuántas articulaciones están afectadas, si el dolor es inflamatorio o no es inflamatorio, cuánto tiempo de evolución si tiene más de 6 semanas o menos de 6 semanas, si es simétrico o si no es asimétrico. O sea, eso es en lo que básicamente se tienen que enfocar, ¿no? Y ya obviamente los marcadores, los anticuerpos, va a depender de lo que ustedes estén sospechando. Así tienen que pedirlos, ¿no? Así que si no tienen ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la clase de hoy. No tienen ninguna pregunta entonces, ¿no? Mañana la ¿qué hora es? clase- Mañana que es viernes. Sí. Igual, Sí. igual ya de aquí en adelante, excepto los miércoles, las clases son a las 3:50. ¿De 3:50 a qué? ¿5 qué? ¿25? No me acuerdo. 5 y algo. Los miércoles es de 5:30 a 7 y A 7, 5. a 7, ajá, y los otros Por ahí días. más o menos. El jueves es a las 3:50. Los lunes y los viernes creo que quedaba igual, 3:30. No, 3:50 también. Yo ya los puse toda a la misma hora, a 3:50. 3:50 todo. Ajá, lo que pasa es que yo no tengo acceso a la plataforma, entonces yo no puedo ver los horarios que ustedes tienen establecidos. Entonces yo puse mi horario o sea, el horario en el que yo podía, pero después me dijeron que la hora era de 3:50 a 5 y algo, entonces por eso lo cambié, a que fuera como el horario que ya ustedes tienen estipulado. ¿Los jueves ustedes van a dar clases de urgencia o no? Todavía no, doctor, hasta que terminemos Hasta que medicina. termine. Ajá, correcto. Ah, ok. Entonces, pues ya cuando terminen, entonces tengo los jueves. Ok, entonces seguimos el mismo horario. ¿Y el sábado tienen clases de neurocirugía o no? No, No, todavía. tampoco, hasta que terminemos medicina interna. ¿Por qué? Si Porque neurocirugía no filtro. tiene nada que ver con... ¿Qué es filtro? ¿Medicina interna? Medicina interna es filtro de 3, de terapéutica, urgencias y neurocirugía y neurocirugía. Pero neurocirugía no tiene nada que ver con... Bueno, sí. Neurología, es que son las dos a la vez, neurología y neurocirugía. Es que son juntas. Sí, las dos son juntas. Ok. Yo pensé que el doctor les iba a dar clase el sábado. Porque si no les